Los rayos dorados del sol poniente pintaban de cálidos tonos ámbar las paredes del acogedor salón. Cindy Morrison, una esbelta morena de vivaces ojos verdes, estaba de pie junto a la ventana, admirando el paisaje urbano. Su marido, William, un hombre alto de pelo castaño, rostro amable y mirada atenta, se acercó a ella con 2 copas de vino en las manos. «Por nosotros», dijo con una sonrisa, tendiéndole una de las copas a su mujer. Cindy se volvió hacia él y su rostro se iluminó de ternura. «Brindo por nosotros», respondió chocando las copas con la de su marido. 3 años de matrimonio solo parecían fortalecer su unión. William no se saciaba de su mujer, una arquitecta de talento cuya carrera iba viento en popa. Cindy, por su parte, admiraba la ambición, la determinación y la amabilidad de su marido. «¿Qué tal la reunión con el cliente?», preguntó William, tomando asiento en el sofá e invitando a Cindy a sentarse a su lado. Cindy se animó. «Oh, fue estupenda. El señor Johnson está entusiasmado con mi proyecto de construcción ecológica de oficinas. Si todo va bien, podría ser mi mayor pedido hasta ahora». William atrajo a su mujer hacia sí y le besó la cabeza. «Estoy muy orgulloso de ti, cariño. Te mereces este éxito». Cindy sonrió, pero su mirada se volvió pensativa por un momento. «¿Y cómo te va en el trabajo? Hablabas de un posible ascenso». William suspiró. «Sí, mis superiores me insinúan un nuevo puesto. Sería una gran oportunidad para avanzar en mi carrera, pero...» vaciló. «¿Pero qué?». Cindy frunció el ceño, intuyendo que su marido no le estaba contando algo. «Verá, este puesto implica viajar con frecuencia. No estoy seguro de que sea el momento adecuado para un cambio así». William apartó la mirada. Cindy se enderezó y miró fijamente a su marido. «William, es una gran oportunidad. ¿Por qué dudas?». William abrió la boca para contestar, pero en ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla y maldijo en voz baja. «Es mamá», murmuró, levantándose del sofá. Cindy sintió que sus hombros se tensaban. Marta, la suegra de Cindy, era una fuente constante de tensión en su familia, una mujer autoritaria que había perdido a su marido hacía 5 años y parecía decidida a dedicar toda su vida a su hijo y a su mujer. «¿Sí, mamá?». La voz de William sonaba cansada. «No, no nos hemos olvidado del almuerzo del domingo». «Sí, claro que vendremos». «No, no hace falta que cocines tanto, podemos traer algo». Cindy miraba a su marido pavonearse por la habitación, pasándose una mano por el pelo de vez en cuando, un gesto que había aprendido a reconocer como señal de estrés. La conversación continuó durante varios minutos más, y a cada segundo que pasaba, William parecía encorvarse más y más. Finalmente, dio por terminada la conversación y volvió al sofá, hundiéndose pesadamente junto a su mujer. «¿Va todo bien?», preguntó Cindy con cautela. William intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. «Sí, es solo que mamá está preocupada por la comida del domingo. Ya sabes que le encanta que vengamos». Cindy asintió, tratando de ocultar su decepción. Había esperado pasar el fin de semana a solas con su marido, tal vez hablar de sus perspectivas profesionales, pero no parecía que esos planes fueran a fructificar. «Por supuesto que iremos», dijo, tratando de sonar alegre. «Quizá haga esa tarta de manzana que tanto le gusta a tu madre». La cara de William se iluminó. «Sería maravilloso. Gracias por ser tan comprensivo». Cindy sonrió, pero la ansiedad crecía en su interior. No pudo evitar notar el cambio de humor de su marido tras la llamada de su madre. Últimamente se había convertido en un patrón familiar. Marta llamaba cada vez más a menudo y cada conversación parecía absorber la energía de William. «¿Sabes?», empezó Cindy, decidiendo cambiar de tema. «Creo que deberías plantearte seriamente este ascenso. Has trabajado muy duro los últimos años. Te mereces un reconocimiento». William sonrió débilmente.
Tienes razón, es una gran oportunidad. Es solo que hay algunas complicaciones. ¿Qué complicaciones?, insistió Cindy, intuyendo que su marido no le estaba contando algo. William guardó silencio, como si estuviera ordenando sus ideas. Verás, esta posición implica trasladarse a otra ciudad. Cindy se quedó helada. O no lo sabía. Pero, William, es increíble. Nueva ciudad, nuevas oportunidades. Podríamos empezar de nuevo. Pero el entusiasmo de su esposa solo parecía aumentar la ansiedad de William. ¿Y tu trabajo? ¿Tus proyectos? Y tartamudeó. ¿Mi madre? Se quedará aquí sola. Cindy sintió que algo se estremecía en su interior. Por supuesto, Marta. ¿Cómo podía haberse olvidado de su omnipresente suegra? William, empezó suavemente, estoy segura de que podríamos encontrar una solución. Tal vez tu madre podría mudarse más cerca de nosotros, o podríamos visitarla más a menudo. Pero William ya estaba negando con la cabeza. No lo entiendes. Mamá no está muy bien sola. Después de la muerte de papá, se volvió muy dependiente de mí. Cindy se mordió el labio para no decir algo duro. Recordaba lo fuerte e independiente que había sido Martha antes de la muerte de su marido. Parecía que la pérdida de su cónyuge no solo la había destrozado, sino que la había convertido en una persona completamente distinta, exigente, manipuladora, que buscaba constantemente la atención de su hijo. Lo entiendo, dijo finalmente Cindy, tratando de mantener la voz tranquila y juiciosa. Pero, William, no podemos construir nuestras vidas en torno a las necesidades de tu madre. Tenemos nuestros propios sueños, nuestros propios planes. William suspiró. Lo sé, es que es difícil. Mamá ha hecho tanto por mí, no puedo dejarla. Cindy sintió que la irritación crecía en su interior, pero hizo todo lo posible por reprimirla. Quería a William y sabía que su devoción por su familia era una de las cualidades que la atraían de él. Pero a veces esa devoción rayaba en la obsesión, especialmente cuando se trataba de su madre. No tomemos decisiones precipitadas, sugirió. ¿Tienes tiempo para pensar en la propuesta? William asintió. Sí, el jefe me ha dado una semana para pensármelo. Genial, sonrió Cindy, tratando de sonar optimista. Aprovechemos ese tiempo para pensar las cosas. Sopesemos los pros y los contras. Estoy segura de que encontraremos una solución que convenga a todos. William le apretó la mano agradecido. Eres la mejor, ¿sabes? No sé qué haría sin ti. Cindy sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. No podía evitar pensar que este ascenso podría haber sido un punto de inflexión en sus vidas, una oportunidad para un nuevo comienzo, una oportunidad para liberarse del control constante de Martha. Pero, en lugar de eso, solo parecía reforzar el control de su suegra sobre sus vidas. Aquella noche, cuando se acostaron, Cindy tardó mucho en dormirse. Miró a su marido, que dormía plácidamente, y pensó en cómo habían cambiado sus vidas en el último año. William había cancelado sus planes cada vez con más frecuencia debido a repentinas con su madre. Martha llamaba varias veces al día y cada conversación parecía restarle fuerzas a William. Cindy recordó lo seguro y ambicioso que había sido William cuando se conocieron. Había hablado de sus planes profesionales con tanto entusiasmo, soñando con viajar, con montar su propio negocio. ¿Dónde habían ido a parar todos aquellos sueños? Se puso de lado, mirando fijamente a la oscuridad. Tal vez este ascenso fuera su oportunidad de recuperar la chispa que una vez hubo entre ellos, una oportunidad para recordarle a William sus propias ambiciones y sueños. Cindy se despertó temprano por la mañana con el corazón encogido tras la conversación de la noche anterior. Se volvió hacia William, que seguía dormido, y sonrió involuntariamente al recordar el día en que se conocieron 5 años atrás. Había sido un domingo soleado en el parque de la ciudad. Cindy,
que acababa de licenciarse en arquitectura, estaba sentada en un banco dibujando una antigua fuente. De repente, la sombra de alguien cayó sobre su cuaderno. «Pido disculpas, no quería molestar», dice una agradable voz masculina. «No he podido evitar fijarme en el talento que tienes». Cindy levantó la vista y se encontró con la mirada de un joven alto. Sus ojos marrones brillaban con auténtico interés. «Gracias», respondió ella, ligeramente avergonzada. «Soy arquitecta, o, mejor dicho, acabo de terminar mis estudios». «William», se presentó él tendiéndole la mano. «Trabajo en gestión de proyectos. Puedo ver tus dibujos». Así empezaron a conocerse. Hablaron durante varias horas y descubrieron que compartían la pasión por la arquitectura y el diseño. William hablaba de su trabajo con tanto entusiasmo que Cindy estaba fascinada. «Siempre he soñado con crear algo único, construir un edificio que cambiara la faz de la ciudad». Cindy recordaba cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de su ambición. Fue uno de los rasgos que la atrajeron de él: pasión por su trabajo, ganas de hacer más. Su relación se desarrolló rápidamente. A los 6 meses, William ya le había propuesto matrimonio y Cindy no dudó en decir que sí. Parecía que habían encontrado el uno en el otro al compañero ideal, tanto en la vida como en el trabajo. Pero fue entonces cuando Martha entró en sus vidas. Cindy suspiró, recordando su primer encuentro. William la había llevado a casa de sus padres para presentarle a su madre. Martha los recibió en la puerta, una mujer escultural con un peinado perfecto y una mirada fría. «¿Así que esta es la chica de la que hablabas?», preguntó, dirigiendo a Cindy una mirada apreciativa. «Sí, mamá», respondió William, pasando el brazo por los hombros de Cindy. «Esta es Cindy, mi prometida». Martha apretó los labios. «¿Prometida? ¿No es un poco pronto, William? Aún eres muy joven, ¿verdad?». Cindy sintió que William se tensaba. «Mamá, nos queremos, y estoy segura de mi decisión». «Claro que lo estás, cariño», contestó Martha, pero su tono decía otra cosa. «Pasa, he preparado el almuerzo». Aquel almuerzo fue el primero de muchos tensos encuentros familiares. Martha inundó a Cindy con preguntas sobre su familia, su educación, sus planes de futuro. Cada respuesta solo parecía aumentar el disgusto de la futura suegra. «¿Arquitecta? Es una profesión tan inestable», comentó Martha. «¿Y una familia? ¿Planeas tener hijos, espero?». Cindy trató de responder amablemente, pero notaba que su irritación iba en aumento. Miró a William, esperando que la apoyara, pero él se limitó a sonreír torpemente, desviando la mirada de su madre a su prometida. Después de cenar, cuando se quedaron solos, Cindy preguntó: «William, ¿por qué no dijiste nada cuando tu madre me cuestionó?». William suspiró. «Lo siento, sé que mamá puede ser persistente. Solo está preocupada por mí». «¿Preocupada? Creía que no me aprobaba en absoluto», objetó Cindy. «No, no, le caes bien», se apresuró a asegurarle William. «Solo dale tiempo para que se haga a la idea de que nos casemos». Pero a medida que pasaba el tiempo, la relación entre Cindy y Martha no hacía más que empeorar. Cada encuentro se convertía en un campo de batalla en el que Martha intentaba demostrar el fracaso de Cindy como esposa para su hijo. «William, querido, ¿estás seguro de que Cindy puede hacer un hogar cómodo para ti?», preguntó Martha durante otra cena familiar. «Después de todo, está muy ocupada con su carrera». Cindy apretó el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Martha, te aseguro que soy capaz de compaginar el trabajo con el cuidado de una familia». «Por supuesto, querida», respondió Martha con una sonrisa falsa. «Solo me preocupa el bienestar de mi hijo». William, sentado entre ellas, parecía querer caerse por los suelos. «Mamá, Cindy está muy bien, de verdad», dijo con voz débil. Cindy sintió una punzada de decepción. ¿Por qué William no podía ponerse firmemente de su parte? Después de la boda, la situación no había hecho más que empeorar.
Martha llamaba varias veces al día, a menudo con pretextos poco convincentes. Necesitaba ayuda para hacer la compra, o vigí cerca de su casa, y se dejaba caer sin avisar. Una noche, mientras Cindy preparaba una cena romántica para ella y William, sonó el timbre. En el umbral estaba Martha con una enorme bolsa de la compra. William me ha dicho que esta noche estabas en casa, así que he pensado en prepararte la cena, anunció mientras se dirigía a la cocina. Cindy sintió que todo le hervía por dentro. Martha, eres muy amable, pero ya estoy haciendo la cena. Martha miró los platos a medio terminar. Oh, querida, ya sabes que a William no le gustan las cosas picantes. ¿Y esto es una guarnición adecuada? Deja que te enseñe a cocinar para mi hijo. Cindy apretó los puños, tratando de contener su ira. Martha, conozco los gustos de mi marido y prefiero terminar yo de cocinar. En ese momento entró William. Al ver las caras tensas de su mujer y su madre, dijo titubeando, «¿Qué está pasando?» «Tu madre ha decidido que somos incapaces de cocinar nuestra propia cena», replicó Cindy secamente. «Cindy», William parecía sorprendido. «Mamá solo quería ayudar». «¿Ayudar? Siempre se está metiendo en nuestras vidas». Cindy no pudo contenerse más. Martha suspiró teatralmente. «¿Ves, William? Te dije que ella no sabe cómo hacer que una familia sea acogedora. Se abalanza sobre tu pobre madre que solo quiere cuidar de ti». William parecía confuso, cambiando la mirada de su mujer a su madre. «Vamos a calmarnos todos», pronunció finalmente. «Mamá, gracias por preocuparte, pero podemos arreglárnoslas solos. Cindy, no tienes por qué reaccionar así. Mamá tenía buena intención». Cindy sintió que la invadía una oleada de resentimiento y frustración. ¿Por qué William no podía ponerse inequívocamente de su parte? Después de que Martha se hubiera marchado, había tenido lugar una conversación seria entre ellos. «William, esto no puede seguir así», dijo Cindy. «Tu madre sigue interfiriendo en nuestras vidas, no respeta nuestros límites». William parecía agotado. «Lo sé, Cindy, pero entiende que, tras la muerte de papá, mamá se quedó sola. Somos todo lo que tiene». «¿Y nosotros?», objetó Cindy. «Tenemos nuestra propia familia, nuestras propias vidas. No podemos vivir con los ojos puestos en tu madre todo el tiempo». «Intentaré hablar con ella», prometió William. «Solo dame algo de tiempo, ¿vale?» Cindy asintió, pero la duda crecía en su interior. ¿Sería William realmente capaz de poner límites en la relación con su madre? Pasó el tiempo, pero la situación no cambió. William intentaba equilibrar a su mujer y a su madre, pero la mayoría de las veces resultaba incapaz de complacer a ninguna de las dos. Cancelaba planes con Cindy si Martha llamaba con otro «vals». Se perdía momentos importantes en la carrera de su mujer porque su madre exigía su presencia en los acontecimientos familiares. Cindy sentía cómo crecía el abismo entre ellos. ¿Dónde había ido a parar el hombre ambicioso y seguro de sí mismo del que se había enamorado? Ahora se enfrentaba a un hombre constantemente dividido entre su deber para con su madre y sus obligaciones para con su esposa. Una noche, tras otra cita cancelada debido al repentino Wemba de Martha, Cindy no pudo soportarlo más. «William, tenemos que hacer un cambio», le dijo. «Siento que te estoy perdiéndonos». William parecía culpable. «Lo sé, Cindy. Estoy intentando arreglar las cosas, de verdad. Es solo que es complicado». «Entiendo que tu madre es importante para ti», continuó Cindy. «Pero no podemos dejar que destruya nuestro matrimonio. Tenemos que establecer límites claros». William asintió, pero Cindy pudo ver la duda en sus ojos. Recordó lo seguro que se había mostrado cuando le habló de sus sueños el día que se conocieron. ¿Dónde se había metido aquel William? Aquella noche, tumbada en la cama, Cindy pensó en cómo habían cambiado sus vidas con el paso de los años. Quería a William, pero sentía que lo estaba perdiendo.
Martha se cernía sobre su matrimonio como una sombra del pasado, amenazando con consumir todo lo que habían construido juntos. Cindy cerró los ojos tratando de encontrar una solución. Sabía que les esperaba un camino difícil, pero estaba dispuesta a luchar por su matrimonio, por William, por su futuro juntos, incluso si eso significaba enfrentarse a Martha. Cindy estaba sentada en su escritorio, golpeando nerviosamente el tablero con el lápiz. Hoy era el gran día, la presentación de su proyecto de rascacielos ecológico al Consejo de Administración de una importante empresa constructora. Este encargo podía ser un punto de inflexión en su carrera. Sonó el teléfono. Cindy vio el nombre de William en la pantalla y sonrió. «Hola, cariño», contestó. «¿Te has acordado de lo de esta noche?» Una pausa colgó al otro lado de la línea. «Cindy, lo siento, pero no podré asistir a tu presentación». La voz de William sonaba culpable. La sonrisa de Cindy se desvaneció. «¿Qué? ¿Por qué? Prometiste...» lo sé», la interrumpió William. «Pero, mamá, se ha caído esta mañana. No es nada grave, pero está muy asustada y me pide que vaya». Cindy sintió que todo en su interior se apretaba. «William, esta es la presentación más importante de mi carrera. ¿No podrías pedirle a otra persona que acompañe a tu madre?» «Sabes que eso es imposible». William podía oír la irritación en su voz. «Soy el único en quien confía». Cindy cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas de frustración que se avecinaban. «De acuerdo», pronunció finalmente. «Lo comprendo. Es que esto es muy importante para mí». «Lo sé, cariño», se suavizó la voz de William. «Celebraremos tu éxito más tarde, te lo prometo». Una vez terminada la conversación, Cindy permaneció inmóvil durante un rato, con la mirada perdida. No era la primera vez que William cancelaba sus planes por culpa de su madre, pero nunca antes había ocurrido en un día tan importante para ella. Sacudiéndose, Cindy se obligó a concentrarse en la próxima presentación. No podía permitir que sus problemas personales se interpusieran en su éxito profesional. Aquella tarde, frente a la junta directiva, Cindy sentía la adrenalina correr por sus venas. Habló con seguridad, con la pasión que siempre había caracterizado su trabajo. La presentación había sido brillante, el proyecto había sido aprobado y la empresa estaba deseando empezar a trabajar cuanto antes. Al salir de la oficina, Cindy sintió una mezcla de triunfo y amargura. Quería compartir ese momento con William, pero él no estaba allí. El silencio la recibió en casa. Cindy se sirvió una copa de vino y salió al balcón para contemplar la ciudad de noche. Pensó en cómo habían cambiado sus vidas en el último año. William pasaba cada vez más tiempo con su madre, dejando a Cindy sola en momentos importantes de su vida. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su ensueño. William entró en el piso con aspecto cansado y culpable. «¿Qué tal la presentación?», preguntó acercándose a Cindy. «Genial», respondió ella secamente. «El proyecto está aprobado». «Es estupendo». William intentó abrazar a su mujer, pero ella se apartó. «Cindy, ¿qué pasa?». «¿Qué ha pasado?». Cindy sintió que una oleada de ira crecía en su interior. «¿Me preguntas qué ha pasado? Te has perdido el día más importante de mi carrera por otro capricho de tu madre». William dio un paso atrás, sorprendido por su arrebato. «No fue un capricho, Cindy, se cayó de verdad». «¿Y qué? ¿No podía haber llamado a una ambulancia o pedir ayuda a los vecinos?». Cindy no pudo contenerse más. «William, tu madre te está manipulando y tú se lo permites. No te atrevas a hablar así de mi madre». William levantó la voz. «Es una anciana solitaria que necesita ayuda». «¿Y yo qué?», Cindy gritó. «Soy tu mujer, yo también te necesito, pero nunca estás cuando te necesito». Estaban uno frente al otro, respirando agitadamente. Era su primera pelea real en todo su matrimonio, y ambos estaban sorprendidos por la intensidad de sus emociones.
No puedo elegir entre vosotros, dijo finalmente William, hundiéndose en el sofá. Los dos sois importantes para mí. Cindy sintió que la ira daba paso al cansancio y la frustración. El problema es, William, que ya has hecho una elección, y esa elección no soy yo. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio, dejando a William solo. Los días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Cindy estaba absorta trabajando en un nuevo proyecto, y William pasaba cada vez más tiempo en casa de su madre. Una noche, cuando Cindy llegó tarde del trabajo, encontró a William sentado en la cocina con la cena sin tocar. «Tenemos que hablar», le dijo nada más entrar. Cindy asintió y sintió que el corazón le latía más deprisa. Se sentó frente a su marido, esperando a que continuara. «He estado pensando mucho sobre nuestra situación», empezó William, «y me doy cuenta de que tienes razón. No te he prestado suficiente atención». Cindy sintió que la esperanza se agitaba en su pecho. «¿Y qué sugieres?» «Hablé con mamá», continuó William. «Le expliqué que necesitamos nuestra intimidad. Ella no se lo tomó muy bien, pero insistí». «¿En serio?» Cindy no podía creer lo que oía. «¿Y ahora qué?» «La visitaré 2 veces por semana», dijo William. «El resto del tiempo lo pasaremos juntos. Quiero formar parte de tu vida, Cindy. Quiero apoyarte en tu carrera». Cindy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Extendió la mano y apretó la de su marido. «Gracias, William. Significa mucho para mí». Pasaron el resto de la tarde hablando y planeando su futuro. Por primera vez en mucho tiempo, Cindy sintió que su matrimonio podía soportarlo todo. Sin embargo, su alegría duró poco. Pocos días después, William recibió una llamada de la vecina de su madre. Marta había sido hospitalizada por un presunto derrame cerebral. En el hospital se encontraron con una Marta enfadada. «Esto es lo que pasa cuando dejas a tu madre sola», le gritó a William. «Si hubieras estado a su lado, esto no habría pasado». Cindy vio que la cara de su marido palidecía de culpabilidad. Intentó intervenir. «Martha, no puedes culpar a William de esto, solo ha sido un accidente». Pero Martha ni siquiera la miró. «Todo esto es por tu culpa», siseó. «Te llevaste a mi hijo». William parecía confuso, cambiando la mirada de su madre a su mujer. «Mamá, por favor, cálmate. Los médicos dicen que se pondrá bien». «¿Bien?», dijo Martha indignada. «Casi me muero y me dices que me calme». Cindy sintió que todo en su interior se contraía. Se dio cuenta de que todos sus planes y arreglos estaban ahora en peligro. Durante las semanas siguientes, William vivió prácticamente en el hospital. Solo volvía a casa para ducharse y cambiarse de ropa, y luego regresaba a casa de su madre. Cindy sentía que el abismo entre ellos volvía a crecer. Intentaba ser comprensiva, pero cada día le costaba más ocultar su frustración y su resentimiento. Una noche, cuando William por fin llegó a casa, Cindy decidió hablar con él. «William, comprendo que tu madre te necesite», empezó diciendo suavemente. «Pero no podemos seguir viviendo así. Te estás perdiendo momentos importantes de mi vida, de nuestras vidas». William parecía agotado. «¿Qué quieres que haga, Cindy? ¿Abandonar a mi madre cuando está enferma?» «No, claro que no», objetó Cindy. «Pero podríamos encontrar otra solución. Quizá contratar a una enfermera». «Mamá no aceptaría eso», William negó con la cabeza. «Soy el único en quien confía». Cindy sintió que la ira volvía a hervir en su interior. «¿Qué hay de confiar en mí? ¿En nuestro matrimonio? William, nos estamos perdiendo el uno al otro». William la miró con dolor en los ojos. «No sé qué hacer, Cindy. Te quiero, pero no puedo dejar a mamá». Cindy se levantó, sintiendo que se le partía el corazón. «Quizá tengas que decidir qué es más importante para ti, tu madre o nuestro matrimonio». La luz del sol se colaba por las persianas cuando William abrió los ojos. Se giró, esperando ver a Cindy a su lado, pero su mitad de la cama estaba vacía y fría.
Suspirando, recordó su conversación de ayer. La tensión entre ellos crecía día a día, y William se sentía dividido entre su deber hacia su madre y el amor por su esposa. Se levantó de la cama y se dirigió a la cocina, donde encontró una nota de Cindy. Me fui pronto a trabajar. Reunión importante. Que tengas un buen día. El breve mensaje parecía tan alejado de las cariñosas notas que había dejado antes. William se preparó a máquina una taza de café, pensando en cómo remediar la situación. Quería a Cindy con toda su alma, pero no podía ignorar las necesidades de su madre, sobre todo ahora que estaba tan vulnerable tras su enfermedad. El timbre del teléfono le sacó de su ensueño. Era su jefe, el señor Johnson. William, tengo grandes noticias para ti. La voz del jefe sonaba emocionada. ¿Recuerdas el gran proyecto de Chicago del que hablamos? La empresa ha decidido ponerte al frente de ese proyecto. William sintió que el corazón le latía más deprisa. Esta era una oportunidad con la que había soñado durante años, una oportunidad de demostrar sus dotes de liderazgo, de llevar su carrera al siguiente nivel. Esto, estupendo, señor, respondió, tratando de ocultar la emoción en su voz. Hay un pero, continuó el señor Johnson. El proyecto requiere su presencia en Chicago. Significa trasladarse durante al menos un año, posiblemente más. Piénsatelo y házmelo saber antes de que acabe la semana. Al terminar la conversación, William se quedó estupefacto ante la noticia. El traslado a Chicago podía ser un nuevo comienzo para él y Cindy, una oportunidad de dejar atrás todos sus problemas y empezar de cero. Pero, ¿cómo iba a dejar a su madre? En el trabajo, William no pudo concentrarse en todo el día. No dejaba de pensar en la propuesta de su jefe. Se imaginaba contándoselo a Cindy y viendo la alegría en sus ojos. Pero entonces la imagen cambiaba y veía la cara de decepción de su madre. Por la noche, cuando William volvió a casa, encontró a Cindy en la cocina. Estaba preparando la cena, tarareando algo para sí misma. Por un momento pensó que habían vuelto a aquellos días felices en los que su matrimonio acababa de empezar. «Hola», dijo entrando en la cocina. «Huele delicioso». Cindy se dio la vuelta y sonrió, pero William se dio cuenta de que la sonrisa no le llegaba a los ojos. «Hola, ¿qué tal el día?» William respiró hondo. «La verdad es que ha pasado algo interesante. Me han ofrecido un ascenso». Cindy se quedó helada, sosteniendo una espátula entre las manos. «¿En serio?» «William, es maravilloso». «Sí, pero hay una condición», continuó. «El proyecto está en Chicago. Tendríamos que mudarnos». Vio brillar la esperanza en los ojos de Cindy. «¿Mudarnos? ¿A Chicago?» William asintió. «Por lo menos un año, quizá más». Cindy dejó la espátula a un lado y se acercó a su marido. «William, esta es una oportunidad increíble para ti, para los dos». «Lo sé», respondió él, sintiendo que el conflicto se acumulaba en su interior. «Pero ¿qué pasa con mamá? No puedo dejarla sola, sobre todo ahora, después de su enfermedad». La sonrisa de Cindy se desvaneció. «Oh, William», suspiró. «Entiendo tu preocupación, pero no podemos construir nuestras vidas alrededor de tu madre para siempre». Lo sé, lo sé». William se pasó una mano por el pelo. «Es que es complicado». Cindy tomó sus manos entre las suyas. «Mira, no tomemos decisiones precipitadas. Vamos a pensarlo juntos, ¿vale? Quizá podamos encontrar alguna solución». William le apretó las manos agradecido. «Gracias por comprenderme». «Te quiero, Cindy». «Yo también te quiero», respondió ella, y esta vez su sonrisa fue genuina. Los días siguientes transcurrieron entre discusiones y planes. Cindy estaba entusiasmada con las oportunidades que Chicago les deparaba. Incluso empezó a investigar el mercado inmobiliario y las posibilidades de su carrera en la nueva ciudad. «¿Te lo puedes creer? Allí hay grandes estudios de arquitectura», dijo una noche. «Esto también podría ser una nueva etapa en mi carrera».
William la escuchaba con una mezcla de alegría y ansiedad. Podía ver cómo se le iluminaban los ojos a su mujer y cómo se animaba planeando su futuro. Pero la idea de darle la noticia a su madre le mantenía en vilo. Finalmente, armándose de valor, William decidió hablar con Marta. Condujo hasta su casa, preparado para una conversación difícil. «Mamá, tengo que hablar contigo», empieza a decir sentado en el salón. Marta le miró preocupada. «¿Qué te pasa, cariño? ¿Tienes problemas en el trabajo?» «No, todo lo contrario». William respiró hondo. «Me han ofrecido un ascenso, a cargo de un proyecto importante». «Oh, eso es maravilloso», exclamó Martha. «Siempre supe que tendrías éxito». «Sí, pero hay un pero», continuó William. «El proyecto está en Chicago. Tendré que trasladarme allí». La cara de Martha cambió, la alegría fue sustituida por el asombro y luego por la ira. «¿Mudarme? ¿Quieres decir que me vas a dejar sola?» «Mamá, entiéndelo, es importante para mi carrera», intentó explicar William. «Y no es para siempre, solo por 1 año o 2. 1 año o 2. A Marta le tembló la voz. «¿Y si me pasa algo en ese tiempo? ¿Quién cuidará de mí?» William sintió que la culpa se acumulaba en su interior. «Podemos contratar a un cuidador, vendré a menudo». «¿Un cuidador?», Marta le interrumpió. «¿Quieres poner a tu madre en manos de otra persona? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?» «Mamá, por favor, entiende». «No, entiéndelo tú», se levantó Marta con los ojos encendidos de ira. «Te he dedicado toda mi vida, lo he dejado todo por ti, y ahora que te necesito, ¿quieres abandonarme?» William sintió que su determinación se derretía ante la embestida de su madre. «No quiero abandonarte, mamá. Es solo que es importante para mi carrera, para el futuro de Cindy y mío». «Oh, así que de eso se trata», sonrió Martha con amargura. «Todo esto es idea de Cindy, ¿verdad? Quiere alejarte de mí». «No, mamá, no lo es», intentó objetar William, pero Martha ya no le escuchaba. «Siempre supe que era una mala influencia para ti», continuó. «Primero hizo que pasaras menos tiempo conmigo y ahora quiere llevarte a otra ciudad. ¿No ves que te está manipulando?» William sintió que la cabeza le daba vueltas con las acusaciones de su madre. «Mamá, por favor, cálmate. Discutamos esto con calma». Pero Martha ya estaba llorando, acusando a Cindy o a William de traición. William no sabía qué hacer. Intentó tranquilizar a su madre, explicarle la situación, pero cada palabra que decía parecía empeorar las cosas. Finalmente, agotado y devastado, se marchó de casa de su madre. Sentado en el coche, se sintió destrozado. ¿Cómo podía dejar a su madre en ese estado? Pero, ¿cómo podía rechazar una oportunidad así? Al volver a casa, William encontró a Cindy esperándole impaciente. «¿Cómo te fue?», le preguntó. William negó con la cabeza. «Terrible. Cree que la estamos traicionando». Cindy suspiró. «Eso es lo que yo pensaba. Pero William, no podemos dejar que ella nos dicte cómo vivir nuestras vidas». «Lo sé», contestó él cansado. «Pero no la viste. Estaba muy alterada. No sé qué hacer». Cindy se acercó a él y le abrazó. «Encontraremos una solución, te lo prometo. Quizá podríamos buscarle un piso en Chicago cerca de nosotros». William sonrió débilmente. «¿De verdad estás dispuesto a hacer eso?» «Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para que seas feliz», respondió Cindy, «y para que nuestro matrimonio fuera fuerte». Esa noche William no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en la proposición de su jefe, en la reacción de su madre, en las esperanzas de Cindy. Se sentía en una encrucijada y cualquier decisión tendría graves consecuencias. Por la mañana llamó a su jefe. «Señor Johnson, necesito un poco más de tiempo para tomar una decisión. Es una situación difícil para mi familia». «Lo entiendo, William», respondió el jefe. «Pero no lo dejes para más tarde. Oportunidades como esta no esperan eternamente». William colgó el teléfono, con el corazón encogido. Sabía que tenía que tomar una decisión, y pronto. Pero,
¿Cómo elegir entre una carrera y una familia, entre esposa y madre, entre el futuro y el pasado? Pesadas nubes grises se cernían sobre la ciudad, como si reflejaran el estado interior de William. William estaba de pie junto a la ventana de su despacho, mirando a la calle, donde la gente se apresuraba en sus quehaceres, sin darse cuenta de la tormenta que azotaba su alma. El teléfono de su mesa sonó, sacando a William de su ensueño. Respiró hondo, sabiendo que aquella llamada cambiaría su vida para siempre. «Señor Johnson», contestó, intentando que su voz sonara segura. «William, me alegro de saber de ti», dijo el jefe con voz alegre. «Entonces, ¿ya has tomado tu decisión sobre Chicago?» William cerró los ojos, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Sí, señor, he tomado una decisión». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Tengo que rechazar esta oportunidad». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿Estás seguro, William?», preguntó finalmente el señor Johnson, y se podía oír la sorpresa en su voz. «Esta es, en efecto, una oportunidad única para tu carrera». «Lo sé, señor», respondió William, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. «Créame, llevo mucho tiempo pensándolo, pero tengo circunstancias familiares que me impiden salir de la ciudad por el momento». El señor Johnson suspiró. «Estoy decepcionado, William. Eres uno de nuestros mejores empleados y esperaba que te hicieras cargo de este proyecto, pero respeto tu decisión y tu dedicación a tu familia». Una vez terminada la conversación, William permaneció largo rato sentado, con la mirada fija en el teléfono. Sintió una mezcla de alivio y profundo pesar. Una parte de él gritaba que estaba cometiendo un gran error, pero la otra parte, la que había sido educada en el espíritu del deber familiar, decía que había hecho lo correcto. Durante todo el día, William no pudo concentrarse en su trabajo. Pensaba en cómo darle la noticia a Cindy. Sabía que ella se sentiría decepcionada y temía su reacción. Por la noche, cuando William se dirigía a la casa, sintió que la ansiedad le invadía. Vio la luz en las ventanas de su piso y se imaginó a Cindy esperándole, llena de esperanza y planes para el futuro. Al entrar en el piso, oyó la voz de su mujer desde la cocina. «William, ¿eres tú? Ven aquí, he hecho tu plato favorito». A William se le encogió el corazón. Era evidente que Cindy se estaba preparando para la celebración. Entró despacio en la cocina y la vio, radiante y feliz, poniendo la mesa. «Hola, cariño», sonrió ella, acercándose a él con una copa de vino. «He pensado que deberíamos celebrar tu ascenso. Hoy le has dado tu respuesta al jefe, ¿verdad?». William cogió la copa, pero no se atrevió a devolverle la sonrisa. «Cindy, tenemos que hablar», dijo en voz baja. La sonrisa desapareció lentamente del rostro de Cindy. Miró a su marido detenidamente y sus ojos se abrieron de par en par con comprensión. «Oh, William, no», susurró. «No me digas que tú...». «Rechacé el ascenso», espetó William, incapaz de mirarla a los ojos. Cindy dio un paso atrás como si fuera a recibir un golpe. Dejó el vaso sobre la mesa y se desplomó en la silla. «¿Por qué?», preguntó, aunque en su voz se notaba que ya sabía la respuesta. «No puedo dejar a mamá», respondió William. «Me necesita, sobre todo ahora, después de su enfermedad. Y luego, tu carrera aquí, tus proyectos». «No», le interrumpió Cindy, y había amargura en su voz. «No me utilices como excusa. Los dos sabemos que no se trata de mi carrera». William sintió que una oleada de culpabilidad e irritación crecía en su interior. «¿Qué quieres que te diga, Cindy? ¿Que debería haber dejado a mi madre? Quiero que pienses en nosotros», exclamó Cindy levantándose de un salto de la silla. «En nuestro futuro. Esta era una oportunidad para empezar de nuevo, para salir de la influencia de tu madre». «Mi madre no me influye», objetó William, pero incluso a él mismo las palabras le parecieron poco convincentes. Cindy se rió amargamente. «¿De verdad? Entonces,
¿Por qué rechazas una oportunidad con la que has soñado durante años? ¿Por qué dejas que controle todos los aspectos de nuestras vidas? William abrió la boca para objetar, pero no encontró palabras. Vio el dolor y la decepción en los ojos de su mujer y sintió que el abismo crecía entre ellos. Cindy respiró hondo, tratando de calmarse. ¿Sabes qué? No hablemos de esto ahora. Necesito tiempo para pensar las cosas. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a William solo en medio de la cena navideña sin terminar. Al día siguiente, William fue a casa de su madre para darle la noticia. Esperaba que se alegrara, pero no estaba preparado para el triunfo que vio en sus ojos. «Oh, mi querido muchacho», exclamó Marta mientras abrazaba a su hijo. «Estoy muy orgullosa de ti. Has tomado la decisión correcta». William sintió una punzada de irritación. «Mamá, no fue una decisión fácil. Renuncié a una oportunidad importante en mi carrera». «Pero la familia es más importante que la carrera, ¿no?», Marta respondió, acariciando su mejilla. «Siempre has sido un buen hijo, no como otros que dejan a sus padres por un trabajo». William se tensó al oír esto. «Mamá, no quiero que digas eso. No he tomado esta decisión solo por ti». Pero Marta no pareció escucharle. Ya estaba planeando su futuro juntos, comidas semanales, viajes fuera de la ciudad, reformas en su casa que William ayudaría a hacer, por supuesto. William escuchaba con desgana, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de su interior. Se daba cuenta de que su decisión había dado a su madre aún más poder sobre su vida y no sabía cómo afrontarlo. Cuando volvió a casa, encontró a Cindy trabajando en otro proyecto. Apenas levantó la vista cuando él entró en la habitación. «¿Qué tal la visita a tu madre?», preguntó en tono neutro, sin apartar los ojos de los planos. «Bien», respondió William, sintiéndose incómodo. «Ella se alegró». Cindy asintió, aún sin mirarle. «Seguro que sí». William sintió que la irritación crecía en su interior. «Cindy, ¿podemos hablar de esto? Sé que estás decepcionada, pero... ¿Decepcionada?». Cindy alzó por fin los ojos hacia él, y William vio en ellos una mezcla de dolor y enfado. «No estoy decepcionada, William. Estoy furiosa. Tiraste por la borda una oportunidad que podría haber cambiado nuestras vidas a mejor». «No tiré nada por la borda», objetó William. «Tomé una decisión basada en lo que era mejor para nuestra familia». «¿Nuestra familia?», intervino Cindy. «O la familia de tu madre, porque a veces siento que ni siquiera formo parte de esa ecuación». Sus palabras golpearon a William como una bofetada en la cara. «¿Cómo puedes decir eso? Eres mi mujer. Eres la persona más importante de mi vida». «¿En serio?». Cindy sonrió amargamente. «Entonces, ¿por qué cada decisión importante en nuestras vidas se toma teniendo en cuenta los deseos de tu madre en lugar de nuestros intereses mutuos?». William no sabía qué responder. Podía sentir el muro de incomprensión y resentimiento que crecía entre ellos. En las semanas siguientes, ese muro se hizo más fuerte. Cindy pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, inmersa en sus proyectos. William sentía que se alejaba de él, pero no sabía cómo solucionarlo. Marta, por su parte, era cada vez más exigente. Llamaba a William varias veces al día, insistiendo en su presencia en cada ocasión. William se sentía dividido entre las dos mujeres de su vida, incapaz de complacer a ninguna de ellas. Una noche, al volver tarde a casa después de otra visita a su madre, William encontró a Cindy haciendo la maleta. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo que el pánico le invadía. Cindy se volvió hacia él y él pudo ver la determinación en sus ojos. «Me voy a Nueva York a una conferencia, durante una semana». «¿Una semana?». William se quedó de piedra. «¿Por qué no me dijiste nada antes?». «Sí lo dije», contestó Cindy cansada. «Hace 3 días, pero estabas demasiado ocupado ayudando a tu madre con las reparaciones como para escuchar».
William sintió una punzada de culpabilidad. Realmente no recordaba aquella conversación. Cindy, yo... No lo hagas, William, le interrumpió ella. Necesito este tiempo. Los dos necesitamos tiempo para pensar en lo que queremos de este matrimonio. Sus palabras flotaban en el aire, pesadas y aterradoras. William vio a su mujer cerrar la maleta, sintiendo que perdía no solo una oportunidad en su carrera, sino algo mucho más importante. Cuando la puerta se cerró tras Cindy, William se hundió en la cama, sintiendo un vacío en el pecho. Había tomado la decisión que creía correcta, pero ahora esa decisión amenazaba con destruir lo más preciado que tenía. Sacó el teléfono y pensó en llamar a su madre, pero se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, William se preguntó si el precio que estaba pagando por su lealtad era demasiado alto. Los días posteriores a la marcha de Cindy a Nueva York se le hicieron a William angustiosamente lentos. Sentía un vacío en su hogar común que parecía crecer a cada hora. En varias ocasiones sintió el impulso de llamar a su mujer, pero cada vez apartaba el teléfono sin saber qué decir. William tampoco se sentía bien en el trabajo. Sus compañeros cuchicheaban a sus espaldas sobre su negativa a un ascenso. Oía retazos de conversación. Perdió la oportunidad. Le faltó ambición. Quizá simplemente no podría haberlo hecho. El miércoles por la mañana, el señor Johnson llamó a William a su despacho. William, empezó, mirándole por encima de sus gafas, he notado que la calidad de tu trabajo ha disminuido últimamente. ¿Hay algún problema? William sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. No, señor, solo un pequeño problema familiar. Se lo compensaré. El señor Johnson suspiró. Mira, William, respeto tu decisión de abandonar el proyecto de Chicago, pero no dejes que esa decisión defina toda tu carrera. Tienes potencial, no lo desaproveches. Al salir del despacho de su jefe, William se sintió agotado. Volvió a su mesa y se quedó mirando la montaña de documentos que tenía que procesar. De repente sonó su teléfono. Era Marta. William, cariño. Su voz sonaba tensa. ¿Podrías venir hoy? Hay algo con mis cañerías. Me temo que va a haber una inundación. William miró el reloj. Aún faltaban 3 horas para que terminara la jornada laboral. Mamá, estoy en el trabajo. Quizá podrías llamar a un fontanero. ¿Un fontanero? Se oían lágrimas en la voz de Martha. ¿Quieres que deje entrar a un extraño en casa? ¿Después de lo que le pasó a la señora Parker? William suspiró, recordando la historia de cómo el vecino de su madre había sido supuestamente robado por los trabajadores llamados para reparaciones. Una historia que a Martha le gustaba repetir cada vez que necesitaba ayuda. Está bien, mamá, se rindió. Iré en cuanto pueda. Al colgar el teléfono, William sintió la mirada de desaprobación de su colega, John. ¿Te vas temprano otra vez, William?, preguntó con irritación apenas disimulada. William no contestó, sintiendo la rabia crecer en su interior, hacia su madre, hacia sus colegas, hacia sí mismo. Cuando llegó a casa de Martha, descubrió que el problema de fontanería no era más que un grifo que goteaba. Después de pasar una hora arreglándolo, William estaba a punto de marcharse cuando Martha le detuvo. Cariño, ya que estás aquí, ¿por qué no te quedas a cenar? He preparado tu plato favorito. William dudó. Sabía que le esperaba trabajo en casa que no había tenido tiempo de terminar, pero la mirada de su madre era tan suplicante que no pudo negarse. Durante la cena, Martha preguntó de repente, ¿cómo está Cindy? He oído que se ha ido a Nueva York. William se tensó. Sí, a una conferencia. Oh, Martha sacudió la cabeza. Espero que no se deje llevar demasiado. ¿Sabes? Leí un artículo sobre la frecuencia con que los matrimonios se rompen debido a que uno de los cónyuges está demasiado involucrado en su carrera. William sintió que la irritación crecía en su interior. Mamá, no me hagas empezar. La carrera de Cindy es muy importante para ella. Claro que lo es, se apresuró a decir Martha.
Solo estoy preocupada por ti, cariño. Últimamente pareces muy cansado. William no se molestó en contarle a su madre los problemas del trabajo. Sabía que le haría sentirse más culpable por haber rechazado el ascenso. Cuando William volvió a casa esa noche, encontró una llamada perdida de Cindy. Quiso devolver la llamada, pero decidió que era demasiado tarde. Mañana, se prometió, aunque en el fondo sabía que ese mañana tal vez nunca llegaría. Los días siguientes pasaron como un borrón. William intentaba ponerse al día con el trabajo, pero sentía que se retrasaba cada vez más. Todas las noches llegaba a casa agotado, solo para encontrarse con otra llamada perdida de Cindy. El viernes por la noche, cuando William estaba a punto de salir del trabajo, el señor Johnson se le acercó. «William», le dijo en tono serio, «tengo que hablar contigo. El proyecto en el que estás trabajando, hemos decidido pasárselo a John». William sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Pero por qué? Ya casi he terminado». El señor Johnson negó con la cabeza. «William, te has saltado 2 plazos importantes. No podemos arriesgar todo el proyecto. Lo siento». William salió de la oficina desolado. Subió a su coche y se quedó sentado mucho tiempo, sin saber a dónde ir. A casa, donde le esperaba un piso vacío, a casa de su madre, que seguramente encontraría la manera de reforzar su sentimiento de culpa. En ese momento sonó su teléfono. Era Cindy. «Hola». Su voz sonaba insegura. «Solo quería decirte que he vuelto de Nueva York». William sintió una punzada de culpabilidad. Ni siquiera le había preguntado cuándo volvía. «¿Qué tal la conferencia?», preguntó, tratando de sonar casual. «Genial». La voz de Cindy tenía un aire de emoción. «Me han invitado a participar en un gran proyecto internacional. Es una oportunidad increíble». William sintió que un extraño sentimiento se acumulaba en su interior, una mezcla de orgullo por su esposa y amargura por sus propios fracasos. «Enhorabuena», dijo, esperando que su voz no traicionara sus emociones. «Gracias», respondió Cindy. Hizo una pausa y preguntó, ¿vendrás a casa esta noche?» William cerró los ojos. Sabía que debía volver a casa, hablar con su mujer, intentar arreglar su relación. Pero la idea de contarle sus fracasos en el trabajo era insoportable. «Todavía tengo cosas que hacer», mintió. «No me esperes despierta». Oyó a Cindy suspirar al otro lado del cable. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Buenas noches, William». William permaneció sentado en el coche mucho después de que terminara la llamada. Luego, casi como una máquina, arrancó el motor y se dirigió a casa de su madre. Martha abrió la puerta, sorprendida por su tardía visita. «¿William? ¿Qué pasa?» Él entró en la casa, sintiendo que la tensión de las últimas semanas finalmente se abría paso. «Mamá, yo lo he estropeado todo». Martha abrazó a su hijo y William sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Oh, hijo mío», susurró ella, acariciándole la cabeza. «Cuéntamelo todo». Y William lo hizo. Sobre los problemas en el trabajo, sobre el creciente abismo entre él y Cindy, sobre la sensación de que estaba perdiendo el control de su vida. Martha escuchó atentamente, asintiendo y asintiendo en los lugares adecuados. Cuando William terminó, tomó sus manos entre las suyas. «Cariño, no es culpa tuya. Es el estrés del trabajo. Y Cindy, quizás si pensara más en su familia en vez de en su carrera, te sentirías mejor». William quiso objetar, defender a Cindy, pero las palabras de su madre cayeron en el terreno fértil de sus propias dudas y temores. «Quizá tenga razón», murmuró. «Claro que tengo razón», dijo Martha con seguridad. «¿Sabes qué? Quédate aquí esta noche. Te prepararé el desayuno por la mañana, como en los viejos tiempos». William asintió, sintiéndose agradecido y culpable al mismo tiempo. Sabía que debía ir a casa, hablar con Cindy, pero la idea de pasar la noche en su antiguo hogar, donde todo era sencillo y simple,
Era demasiado tentadora. A la mañana siguiente, William se despertó con el olor a tortitas recién horneadas, su desayuno favorito desde la infancia. Bajó a la cocina y vio a Martha atareada con los fogones. «Buenos días, querido», sonrió. «¿Cómo has dormido?» William sintió una punzada de culpabilidad al recordar a Cindy, que había pasado la noche sola en su piso. Pero el olor a comida casera y la atenta mirada de su madre alejaron rápidamente esos pensamientos. Durante el desayuno, Martha continuó la conversación que había iniciado ayer. «Sabes, William, quizá todos estos problemas en el trabajo sean una señal. Quizá deberías plantearte un cambio de carrera». William se quedó paralizado con el tenedor a medio camino de la boca. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, siempre se te ha dado bien la tecnología», continuó Martha. «¿Recuerdas cuando ayudabas a tu padre en el garaje? Quizá deberías montar tu propio negocio, un pequeño taller, por ejemplo». William dudó. La idea de dejar su trabajo actual era desalentadora, pero al mismo tiempo tentadora. No más plazos, no más presión de los superiores. «¿Pero qué dirá Cindy?», preguntó, más para sí mismo que para su madre. Martha resopló. «¿Y Cindy? Está tan ocupada con su carrera que no se dará cuenta. Además, ¿no es ella la que siempre hablaba de la importancia de seguir tus sueños?» William sintió que se le acumulaba la irritación hacia su mujer. Efectivamente, ¿no era Cindy la que siempre hablaba de la importancia de realizarse? Pero cuando se trataba de su carrera, ella parecía pensar solo en el dinero y el prestigio. Al volver a casa el sábado por la tarde, William encontró a Cindy trabajando en un nuevo proyecto. Ella levantó la vista cuando él entró, y él vio una mezcla de alivio y resentimiento en sus ojos. «¿Dónde has estado?», preguntó en voz baja. «En casa de mamá», contestó William, sintiendo que una reacción defensiva se acumulaba en su interior. Necesitaba pensar. Cindy dejó el lápiz a un lado y se volvió hacia él. «William, tenemos que hablar. Siento que nos estamos distanciando». William asintió, pero en lugar de sentarse junto a su mujer, permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. «Sí, tenemos que hablar. Sobre tu nuevo trabajo, por ejemplo». Cindy frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Este proyecto internacional», empezó William, sintiendo que su voz se volvía más áspera. «Ni siquiera me pediste mi opinión antes de aceptarlo». «William, es una gran oportunidad para mí», rebatió Cindy, claramente sorprendida por su reacción. «Pensé que te alegrarías por mí». «¿Alegrarme?». William sintió que se le alzaba la voz. «¿Contento de que vayas a pasar aún más tiempo en el trabajo? ¿Contento de que nuestro matrimonio vaya a ser aún menos importante para ti?». Cindy se levantó, con el rostro pálido por la ira. «¿Cómo puedes decir eso? Siempre te he apoyado en tu carrera. Estaba dispuesta a mudarme a Chicago por tu ascenso». «Que me negué a aceptar por el bien de nuestra familia», gritó William. «No, William», negó Cindy con la cabeza. «No lo rechazaste por nuestra familia. Renunciaste a él por tu madre». Esas palabras golpearon a William como una bofetada en la cara. Sintió que una oleada de ira y resentimiento crecía en su interior. «No te atrevas a meter a mi madre en esto», apretó entre dientes. «¿Por qué no?». Cindy no se echó atrás. «Después de todo, ella es la causa de la mayoría de nuestros problemas. Te manipula, William, y tú se lo permites». «Basta», William gritó. «Solo estás celosa. Celoso de que tengo a alguien que realmente se preocupa por mí, que me pone en primer lugar». Tan pronto como esas palabras salieron de sus labios, William se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Vio que la cara de Cindy se contorsionaba de dolor mientras aparecían lágrimas en sus ojos. «Cindy, yo…», comenzó, pero ella levantó la mano, deteniéndolo. «No lo hagas», dijo en voz baja. «Creo que ya has dejado clara tu postura». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a William de pie en medio del salón, aturdido por sus propias palabras.
Durante los días siguientes, la tensión entre ellos alcanzó un punto crítico. Apenas se hablaban y se evitaban en su propia casa. William pasaba cada vez más tiempo en casa de su madre, encontrando consuelo en sus palabras de aliento y en sus comidas caseras. Marta parecía florecer gracias a la atención de su hijo. Constantemente encontraba nuevas razones para que viniera, ya fuera para arreglar algo en la casa, para ayudar con la compra o simplemente para hacerle compañía en la cena. «Pareces cansado, cariño», le decía acariciándole la mejilla. «Este trabajo te está absorbiendo toda la energía, y Cindy parece demasiado ocupada con su carrera para darse cuenta». Cada comentario de este tipo, cada mirada comprensiva de su madre, reforzaba el creciente resentimiento de William hacia su mujer. Empezó a culpar a Cindy de todos sus fracasos en el trabajo, de su estrés, de su insatisfacción general con la vida. Una noche, al volver a casa tras un día de trabajo especialmente duro, William encontró a Cindy haciendo la maleta. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Cindy se volvió hacia él, con el rostro pálido y decidido. «Me voy una semana. Necesito tiempo para pensar, William, sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro futuro». William sintió que el pánico crecía en su interior. ¿Me estás dejando?» Cindy negó con la cabeza. «No, todavía no. Pero a menos que algo cambie, William, no sé si podremos seguir viviendo así». Cerró la maleta y se dirigió a la puerta. Al pasar junto a William, se detuvo un momento. «Te quiero, William, pero a veces el amor no es suficiente». Con esas palabras, se marchó, dejando a William aturdido en medio de su hogar, antes feliz. Esa noche William no pudo dormir. Estaba tumbado en la cama que compartían, mirando al techo y pensando en cómo habían llegado a ese punto. Cómo había llegado su matrimonio al borde de la destrucción. Recordó su primer encuentro, su boda, todos los momentos felices que habían compartido. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió preguntarse si había cometido un error al renunciar al ascenso por su madre. Pero aunque la idea se le pasó por la cabeza, la apartó de inmediato. No, decidió. El problema no eran sus decisiones. El problema era Cindy, su egoísmo, su falta de voluntad para comprender sus obligaciones para con su familia. La mañana siguiente a la marcha de Cindy, recibió a William con el pesado silencio de un piso vacío. Paseó lentamente por las habitaciones, consciente de la ausencia de su mujer en cada detalle, su taza favorita en la estantería de la cocina, el libro sin leer en la mesilla de noche, el ligero aroma de su perfume aún en el aire. William se hundió en el sofá, sintiéndose perdido y devastado. Sabía que tenía que hacer algo, arreglar la situación de alguna manera, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Sonó el teléfono. El corazón de William dio un vuelco. Podría ser Cindy. Pero el nombre de su madre apareció en la pantalla. «Buenos días, cariño». La voz de Martha sonaba alegre. «¿Cómo estás? Pensé que querrías venir hoy. Haré tu tarta favorita». William dudó. Una parte de él quería aceptar, refugiarse en el acogedor capullo de los cuidados de su madre. Pero la otra parte se dio cuenta de que esto era lo que le había metido en problemas con Cindy en primer lugar. «Lo siento, mamá», respondió finalmente. «No podré ir esta noche. Tengo cosas que hacer». Hubo una pausa. «¿Cosas que hacer? Pero si es domingo. ¿Y dónde está Cindy? Vosotros dos soléis venir juntos los domingos». William se pellizcó el puente de la nariz, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. «Cindy se ha ido una semana. Por trabajo», mintió, no dispuesto a hablar de sus problemas con su madre. Marta oyó desaprobación en su voz. «Otra vez el trabajo. Sabes, William, siempre he dicho...» «Mamá, lo siento, tengo que irme», la interrumpió William. «Te llamo luego, ¿vale?» Terminado de hablar, William sintió una punzada de culpabilidad. Rara vez interrumpía a su madre tan bruscamente.
pero ahora necesitaba tiempo para pensar, para ordenar sus sentimientos sin la influencia de ella. William pasó todo el día vagando sin rumbo por el piso, intentando ordenar sus pensamientos. Por la noche, no aguantó más y llamó a Cindy. El teléfono sonaba y sonaba, pero ella no contestaba. Finalmente, saltó el buzón de voz. «Hola, soy yo», empezó William inseguro. «Solo quería saber cómo estabas. Espero que te vaya bien. Llámame cuando puedas, ¿vale?» Al colgar se sintió aún más solo. El lunes, en el trabajo, William intentó concentrarse, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Cindy. Miraba el teléfono cada pocos minutos, esperando ver un mensaje o una llamada perdida de ella. «Hola, William», le dijo John al pasar por delante de su mesa. «¿Estás bien? Pareces un poco perdido». William esbozó una sonrisa tensa. «Sí, estoy bien, solo que no he dormido mucho». John asintió, pero había duda en su mirada. «Mira, sé que no somos muy amigos, pero si necesitas hablar...» «Gracias», le interrumpió William sintiéndose incómodo. «Pero de verdad, está bien». John se encogió de hombros y se marchó, y William volvió al trabajo, sintiéndose aún más aislado. Los días siguientes transcurrieron entre el trabajo y la espera. William intentó comunicarse menos con su madre, pues sentía que necesitaba espacio para pensar. Martha le llamaba a menudo, pero él se limitaba a conversaciones breves, alegando que estaba muy ocupado. El viernes por la tarde, Cindy volvió a casa. William oyó el ruido de la puerta al abrirse y salió al pasillo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Cindy parecía cansada pero decidida. Dejó la maleta en el suelo y miró a su marido. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», contestó William. ¿Cómo ha ido el viaje?» «Productivo». Cindy entró en el salón y se sentó en el sofá. William la siguió, sin saber si debía sentarse a su lado o mantener las distancias. Armándose de valor, respiró hondo y gritó: «William, ¿puedes venir aquí? Tenemos que hablar». Cindy palmeó el sofá a su lado. «¿Quieres sentarte, por favor? Quiero hablarte de algo importante». William se sentó de mala gana, manteniendo la distancia entre ellos. Cindy sintió una punzada de dolor ante el gesto, pero trató de no mostrarlo. «William», empezó, intentando mantener la voz tranquila y sensata, «creo que necesitamos ayuda. Ayuda profesional. Sugiero que veamos a un terapeuta familiar». William se tensó y su rostro adoptó una expresión defensiva. «¿Un terapeuta? ¿Por qué? No tenemos ningún problema que no podamos resolver solos». Cindy negó con la cabeza. «William, míranos. Apenas hablamos. Dormimos en extremos opuestos de la cama. No parece un matrimonio feliz». «¿Y de quién es la culpa?», William respondió. «Estás constantemente en el trabajo. Ni siquiera intentas comprender mis obligaciones con mamá». Cindy sintió que la irritación crecía en su interior, pero trató de contenerse. «Precisamente por eso necesitamos ayuda, William. No podemos seguir culpándonos unos a otros. Necesitamos a alguien neutral que nos ayude a resolver nuestros problemas». William se levantó, con la cara roja de ira. «No necesitamos que un extraño se meta en nuestras vidas personales. Todos nuestros problemas se deben a que no puedes aceptar a mi familia». Cindy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «William, por favor, estoy intentando salvar nuestro matrimonio. ¿No ves que nos estamos perdiendo el uno al otro? Lo único que veo es que intentas echarnos toda la culpa a mí y a mi madre». William se dirigió a la puerta. «No necesito terapia. Necesito una esposa que me apoye, no que intente cambiarme». Al día siguiente, Cindy decidió intentarlo de nuevo. Cocinó el plato favorito de William, con la esperanza de crear un mejor ambiente para la conversación. Pero cuando llamó a su marido para decirle que le esperaba para cenar, él le contestó fríamente que llegaría tarde al trabajo. Cindy se sentó a la mesa, mirando la comida que se enfriaba y sintiendo que su corazón se rompía en pequeños fragmentos.
Se dio cuenta de que William la estaba evitando deliberadamente, evitando la conversación que podría haber salvado su matrimonio. Desesperada, llamó a su mejor amiga, Emily. No sé qué hacer, sollozó Cindy al teléfono. Siento que lo estoy perdiendo, pero él ni siquiera lo intenta. Oh, cariño, la voz de Emily estaba llena de simpatía. Quizá deberías tomarte un descanso. Ven a visitarme unos días. Necesitas espacio para pensar. Cindy dudó. La idea de irse de casa la aterrorizaba. Pero quedarse aquí, en esta atmósfera de frialdad y alienación, era insoportable. Quizá tengas razón, dijo al fin. Me lo pensaré. Mientras Cindy luchaba por su matrimonio, Martha no perdía el tiempo. Empezó a difundir rumores sobre su cuñada entre parientes y amigos de la familia. En las cenas familiares suspiraba teatralmente. Mi pobre William. A Cindy no le importa nada. ¿Sabes que ni siquiera le prepara la cena? Se pasa todo el tiempo en el trabajo. La tía de William, Helen, asintió con simpatía. Oh, estas mujeres modernas. No piensan para nada en la familia. No existía tal cosa en nuestra época. No me digas, intervino Marta. Me temo que ella no es rival para nuestro William en absoluto. Tal vez él debería considerar el divorcio antes de que tengan hijos. Esta charla se extendió rápidamente por toda la familia. Cuando Cindy llegó a la siguiente cena familiar, sintió miradas frías y oyó susurros a sus espaldas. Nadie le hablaba directamente, pero el ambiente era tan hostil que Cindy se sentía como una extraña. William parecía ajeno a lo que ocurría. Charlaba con sus parientes, se reía de sus chistes e ignoraba por completo el malestar de su mujer. Cuando Cindy trató de hablarle de ello de camino a casa, él se desentendió. «Estás exagerando. Nadie dice nada malo de ti. Son paranoias tuyas». Cindy sintió que las paredes se encogían a su alrededor. En el trabajo, intentaba concentrarse en sus proyectos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los problemas de casa. Sus compañeros notaron un cambio en su comportamiento. «Cindy, ¿estás bien?», le preguntaban. Pero ella solo esbozaba una sonrisa tensa y respondía: «Sí, solo estoy cansada». En casa, la situación no mejoraba. William pasaba cada vez más tiempo en casa de su madre. Llegaba tarde a casa y se iba directamente a la cama. Cuando Cindy intentaba hablar con él le gritaba o simplemente la ignoraba. Una noche, cuando William volvió a ausentarse de la cena, Cindy no pudo soportarlo más. Llamó a su suegra con la esperanza de hablar con su marido. Marta contestó con fingida preocupación en la voz. «Oh, Cindy, querida, William no está aquí, se fue hace una hora. ¿No está en casa?». A Cindy se le encogió el corazón. Sabía que Martha mentía, pero no podía probar nada. «Gracias, Marta. Debía de estar en un atasco», dijo, intentando que su voz sonara normal. Después de esta conversación, Cindy permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, mirando fijamente a la puerta, esperando a que volviera su marido. Cuando por fin entró William, olía al perfume favorito de Martha. «¿Dónde has estado?», preguntó Cindy, intentando contener el temblor de su voz. William se encogió de hombros. «En el trabajo. Tenemos un proyecto importante». «No me mientas», dijo Cindy en voz baja. «Sé que estabas en casa de tu madre». William se quedó inmóvil un momento y luego su rostro se contorsionó de ira. «¿Me estás siguiendo? ¿Ni siquiera puedo visitar a mi madre sin tu permiso?». «Esa no es la cuestión, William». Cindy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Por qué me mientes? ¿Qué nos está pasando?». Pero William ya se dirigía al dormitorio. «Estoy cansado, Cindy. No quiero hablar de esto ahora». Cindy se quedó sola en el salón, sintiéndose más sola que nunca. Se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo a su marido, sino también a sí misma en esta lucha. Al día siguiente, Cindy tomó una decisión. Llamó a Emily y le dijo: «Voy a ir. Necesito tiempo para pensar». Mientras hacía la maleta, Cindy sintió una mezcla de miedo y alivio.
No sabía lo que le esperaba, pero se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en ese vacío emocional. Dejó una nota para William en la que le explicaba que necesitaba tiempo y espacio, y salió de la casa que antes había sido su santuario común, pero que ahora era un campo de batalla. Sentada en un taxi de camino a casa de Emily, Cindy miró por la ventanilla la ciudad que pasaba a toda velocidad y pensó en cómo su amor y el de William, que había parecido tan fuerte e inquebrantable, estaban al borde de la destrucción. No sabía si su matrimonio sobreviviría a la prueba, pero estaba segura de una cosa: no podía seguir viviendo como lo hacía. La incertidumbre la acechaba, pero por primera vez en mucho tiempo, Cindy sintió que estaba haciendo algo por sí misma, no solo reaccionando a las acciones de William o Martha. Le daba miedo, pero al mismo tiempo le daba esperanzas de que tal vez no todo estuviera perdido. Tal vez este paso atrás la ayudaría a ver el panorama completo y a encontrar un camino a seguir con o sin William. Cindy se puso delante del espejo, alisando las arrugas inexistentes de su vestido. Esta noche prometía ser una velada ajetreada, la cena familiar anual en casa de Martha. Normalmente este acontecimiento solo le causaba una ligera irritación, pero ahora, después de una semana en casa de Emily, Cindy sentía verdadero pavor. William entró en el dormitorio, ya vestido con su mejor traje. ¿Estás lista?, preguntó sin mirar a su mujer. Cindy respiró hondo. Sí, casi. William, quizá deberíamos hablar antes de irnos. Él negó con la cabeza. No es el momento, Cindy. Vamos a llegar tarde. Cindy sintió que la irritación crecía en su interior. ¿Cuándo es el momento, William? Llevas una semana evitando la conversación. No empieces, replicó él. Vamos a pasar esta noche, ¿vale? Cindy asintió en silencio, dándose cuenta de que era inútil discutir. Cogió su bolso y siguió a su marido hasta el coche. El trayecto transcurrió en un tenso silencio. Cindy se quedó mirando por la ventanilla, recordando cómo William y ella se habían reído y charlado de camino a casa de su madre. Ahora cada viaje de ese tipo parecía un viaje al cadalso. Cuando llegaron a casa de Martha, Cindy se dio cuenta de que ya se habían reunido allí muchos invitados. Los coches llenaban la entrada y parte de la calle. Parece que tu madre ha invitado a toda la familia, comentó Cindy. William se encogió de hombros. Ya sabes cómo le gustan las grandes reuniones. Salieron del coche y se dirigieron hacia la casa. Cindy sentía que el corazón le latía cada vez más deprisa a cada paso. Martha, vestida con un elegante vestido azul oscuro, los recibió en la puerta. «William, querido», exclamó, abrazando a su hijo. Luego se volvió hacia Cindy y su sonrisa se enfrió notablemente. «Cindy, qué bien que hayas podido venir. Empezábamos a pensar que volverías a estar demasiado ocupada trabajando». Cindy sintió que el color le inundaba la cara. «Hola, Martha. Gracias por la invitación». Entraron en la casa y Cindy sintió inmediatamente las miradas de los parientes de William. Oyó murmullos y vio a la gente inclinarse unos hacia otros, obviamente hablando de ella. William no pareció darse cuenta. Inmediatamente se dirigió hacia el grupo de sus primos, dejando a Cindy sola en medio de la habitación. «Cindy, cariño». La tía Helen, hermana de Martha, se acercó a ella. «Qué bien que hayas venido. Empezábamos a pensar que te habías olvidado por completo de tu familia». Cindy esbozó una sonrisa tensa. «Que no, tía Helen. Nunca me perdería una cena familiar». por supuesto», asintió Helen. «Porque William parece muy cansado últimamente. Todos estamos muy preocupados por él». Cindy sintió que su paciencia empezaba a agotarse. «William trabaja mucho. Los dos trabajamos mucho». «Oh, por supuesto». Helen le dio una palmadita en la mano. «Pero, ya sabes, un hombre necesita la comodidad del hogar. Espero que no te estés centrando demasiado en tu carrera en detrimento de tu familia». Antes de que Cindy pudiera replicar,
Martha anunció que la cena estaba lista. Todos se dirigieron al comedor, donde había una mesa enorme. Cindy se encontró entre dos primos de William que parecían ignorarla por completo. William se sentó en el otro extremo de la mesa junto a su madre. Comenzó la cena y Cindy notaba que la tensión en la sala aumentaba por momentos. Las conversaciones en la mesa subían de tono y las miradas en su dirección se hacían cada vez más explícitas. Finalmente, Marta golpeó su vaso con el tenedor, pidiendo silencio a todos. «Queridos», comenzó, «me alegro mucho de que estemos aquí reunidos. La familia es lo más importante que tenemos, y debemos apoyarnos mutuamente en tiempos de necesidad». Lanzó una mirada significativa a Cindy, y ella sintió que todos los ojos de la mesa se volvían hacia ella. «Desgraciadamente», continuó Marta, «no todo el mundo comprende la importancia de la familia. Algunos anteponen sus carreras al bienestar de sus seres queridos». Cindy sintió que su cara se sonrojaba de rabia y vergüenza. Miró a William, esperando que la defendiera, pero él solo bajó los ojos, evitando su mirada. «Martha», empezó Cindy, intentando mantener la calma en su voz, «no creo que sea un buen momento para este tipo de conversaciones». Pero Marta solo parecía entrar en materia. «¿Y cuándo es el momento adecuado, Cindy? Cuando mi hijo esté por fin agotado, dividido entre el trabajo y el hogar porque su mujer no puede crear un hogar acogedor para él». Un pesado silencio se cernió sobre la mesa. Cindy podía sentir que su corazón latía con tanta fuerza que sus latidos parecían ser audibles para todos los presentes. «No lo entiendes», dijo en voz baja. «Los dos estamos trabajando, los dos estamos haciendo carrera. Pero tú eres una mujer, Cindy», intervino la tía Helen. «Tu primera responsabilidad es tu familia». Cindy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Miró a William, rogándole en silencio que interviniera, que dijera algo en su defensa. Pero William permaneció en silencio, mirando su plato. «¿Sabes qué?». Cindy se levantó de repente, su silla empujada hacia atrás con un estrépito. «No tengo por qué aguantar esto. William, nos vamos». Marta sonrió. «¿Lo ves? Así es como reacciona siempre a las críticas, huyendo de los problemas en lugar de resolverlos». Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Cindy sintió que algo en su interior se rompía. «¿Quieres saber la verdad?», gritó, mirando a su alrededor a las caras sorprendidas de sus familiares. «La verdad es que vuestro precioso William rechazó un ascenso que podría haber cambiado nuestras vidas para mejor. ¿Y sabéis por qué? Porque su mamá no quería que fuera». Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Todos los ojos se volvieron hacia William, que estaba sentado, pálido como una sábana. «¿Es verdad, hijo?», preguntó Marta en voz baja. William asintió lentamente. «Sí», susurró, «es verdad». Cindy salió de detrás del escritorio y cogió su abrigo del perchero. «William, te espero en el coche dentro de 5 minutos exactos. De ti depende si te da tiempo a explicarle a tu preciosa madre que te vas con tu mujer, o si en 4 minutos y medio te convence para que te quedes». Martha intentó decir algo, pero Cindy la detuvo con un gesto de la mano. «En los 30 segundos que quedan, William», dijo, «decide lo que quieres». El silencio en el coche era tan denso que parecía que podía haberse cortado con un cuchillo. Después de todo, William había salido de casa y ahora estaba sentado al volante, agarrado con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cindy miraba por la ventanilla, con el rostro pálido y tenso. Cuando llegaron a la casa, William apagó el motor, pero se tomó su tiempo para salir del coche. Se volvió hacia Cindy, con los ojos llenos de remordimiento y miedo. «Cindy, yo…», empezó, pero ella levantó la mano, deteniéndole. «Ahora no, William», dijo en voz baja. «Necesito tiempo para pensar las cosas». Entraron en la casa y Cindy se dirigió directamente al dormitorio. William la oyó abrir el armario y empezar a guardar algo.
El corazón le dio un vuelco de miedo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, de pie en la puerta del dormitorio. Cindy se dio la vuelta, con una bolsa de viaje en las manos. «Me voy unos días», respondió. «Necesito espacio para pensar las cosas». William sintió que el pánico le invadía. «Por favor, no te vayas», suplicó. «Tengamos una conversación. Te lo explicaré todo». Cindy negó con la cabeza. «William, me has mentido durante años. Dejas que tu madre te manipule, que nos manipule. No puedo sentarme a discutir esto como si fuera una discusión normal sobre a quién le toca fregar los platos». Cerró su bolso y se dirigió a la salida. William la siguió, sintiendo que el suelo se iba bajo sus pies. «¿A dónde vas?», preguntó. «A casa de Emily», respondió Cindy, ya de pie en la puerta. «Te llamaré en unos días». Con esas palabras salió, dejando a William solo en la casa vacía. William se hundió en el sofá, sintiéndose completamente desolado. Los acontecimientos de la noche pasaban por su mente como los fotogramas de una película de pesadilla. La cara de su madre cuando Cindy le reveló la verdad sobre el ascenso. La cara de asombro de sus familiares. Y, lo peor de todo, el dolor y la decepción en los ojos de Cindy. Sacó su teléfono, con la intención de llamar a Cindy, pero se detuvo. Le había dejado claro que necesitaba tiempo. En su lugar, marcó el número de su madre. «¿William?». La voz de Marta sonaba ronca. Era obvio que había estado llorando. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «¿Cómo estás?». «Oh, William», sollozó Marta. «Soy tan culpable. No quise, no pensé». «Lo sé, mamá», suspiró William. «Pero eso no excusa lo que hiciste, lo que hicimos los dos». «¿Se fue Cindy?», preguntó Marta tras una pausa. «Sí», contestó William, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. «Oh, querida». Marta podía oír genuino pesar en su voz. «Nunca quise arruinar tu matrimonio. Yo solo tenía miedo de perderte». «No me perdiste, mamá», dijo William. «Pero con tus acciones puede que hayas provocado que me distancie de ti». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Marta habló. «Lo comprendo. Intentaré cambiar, William. De verdad que lo haré». Tras la conversación con su madre, William permaneció sentado en silencio durante largo rato, pensando en sus actos y en sus consecuencias. Recordó lo mucho que le había apoyado Cindy cuando le ofrecieron el ascenso. Cómo había estado dispuesta a dejar su trabajo y mudarse a otra ciudad por él. ¿Y él? Había traicionado su confianza, se había dejado manipular por su madre, había mentido a su mujer. William se levantó y se acercó a la fotografía de la repisa de la chimenea. En ella aparecían él y Cindy el día de su boda, felices y llenos de esperanza en el futuro. ¿Cómo habían podido llegar a esto? A la mañana siguiente, William se despertó como si lo hubiera atropellado un camión. Le dolía la cabeza y tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Estaba preparando café maquinalmente cuando sonó el teléfono. Era su colega, Sara. «William, ¿te encuentras bien? Llegas tarde a una reunión importante». Se notaba la preocupación en su voz. William miró su reloj y maldijo. Se había olvidado por completo del trabajo. «Lo siento, Sara. Tengo una emergencia familiar. No podré venir hoy». «Oh», Sara se quedó callada. «¿Va todo bien? ¿Necesitas ayuda?». «No, gracias», respondió William. «Tengo que ocuparme de todo yo solo». Después de la conversación, William decidió que no podía quedarse sentado en casa y esperar. Tenía que hacer algo para arreglar la situación. ¿Pero qué? Recordó la sugerencia de Cindy de acudir a un terapeuta familiar. En aquel momento había rechazado la idea, pero ahora le parecía la única opción razonable. William empezó a buscar en Internet información sobre terapeutas familiares en su zona. Mientras tanto, Cindy estaba sentada en el salón de Emily con las manos alrededor de una taza de té frío.
Le había contado a su amiga los acontecimientos de la noche anterior y ahora se sentía emocionalmente agotada. «Oh, Cindy», la abrazó Emily. «Lo siento mucho, pero quizás sea lo mejor. Al menos ahora todas las cartas están al descubierto». Cindy asintió. «Sí, supongo que sí, pero no sé si volveré a confiar en William. Me ha estado mintiendo, durante años». «Lo entiendo», dijo Emily en voz baja. «Pero, ¿le sigues queriendo?» Cindy cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. «Sí», susurró. «Y eso es lo peor. Le quiero, pase lo que pase». «Entonces quizá haya esperanza». Emily acarició el brazo de su amiga. «Quizá las dos necesitéis ayuda profesional para solucionar todo esto». Cindy asintió. «Antes sugerí terapia de pareja, pero William la rechazó. Ahora no sé si la aceptará». En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de William. «He encontrado un buen terapeuta familiar. Si estás de acuerdo, me gustaría que fuéramos juntos. Estoy dispuesto a trabajar en nuestra relación si me das una oportunidad». Cindy le mostró el mensaje a Emily. «¿Qué debo hacer?», preguntó. Emily sonrió. «Creo que sabes la respuesta, Cindy. Dale una oportunidad a tu amor». Había pasado una semana desde aquella infausta cena familiar. Cindy seguía viviendo con Emily, tratando de ordenar sus sentimientos. Cada mañana se despertaba con un gran peso en el corazón, recordando todo lo que había pasado. Pero cada día, esa pesadez era un poco menos opresiva. Aquella mañana, Cindy estaba sentada en el balcón del piso de Emily, mirando el amanecer y reflexionando sobre su vida. Recordó cómo había conocido a William, cómo se había enamorado de él, cómo había soñado con su futuro juntos. ¿En qué se habían equivocado? ¿Cuándo habían permitido que Marta se interpusiera entre ellos? Emily salió al balcón con 2 tazas de café. «¿Cómo estás?», preguntó, tendiéndole una a Cindy. Cindy suspiró. «No lo sé. A veces creo que estoy lista para perdonar a William y empezar de nuevo. Y a veces creo que nunca podré volver a confiar en él». Emily se sentó junto a su amiga. «Sabes, Cindy, la confianza es una elección. Puedes elegir volver a confiar en William a pesar de sus errores, pero eso no significa que tengas que olvidar todo lo que pasó». Cindy asintió, reflexionando sobre las palabras de su amiga. «Lo sé, es que da tanto miedo. Abrirme de nuevo, arriesgarme a que me hagan daño». «¿Qué te asusta más?», Emily preguntó. «¿Arriesgarte y que posiblemente te vuelvan a herir? ¿O no saber nunca si podríais haberlo superado juntos?». La pregunta hizo que Cindy se preguntara. No conocía la respuesta, pero sentía que estaba en algún lugar cercano. Solo tenía que encontrar el valor para aceptarla. Al mismo tiempo, William estaba sentado en el despacho de su casa, mirando la foto de Cindy que tenía sobre la mesa. La última semana había sido un infierno para él. No podía concentrarse en el trabajo, apenas dormía por las noches, repitiendo constantemente en su cabeza los acontecimientos de aquella noche y los años de mentiras que le habían llevado hasta aquel momento. Sonó el teléfono. Era Martha. William dudó antes de contestar. Una parte de él quería ignorar la llamada, pero sabía que tarde o temprano tendría que hablar con su madre. «Hola, mamá», dijo, contestando a la llamada. «William, cariño», la voz de Marta sonaba insegura. «¿Cómo estás? ¿Cómo está Cindy?». William suspiró. «Mamá, no quiero hablar de esto, al menos no ahora». «Pero, William», la voz de Marta contenía una nota familiar de manipulación. «Soy tu madre. Tengo derecho a saber lo que pasa en la vida de mi hijo». William sintió que la ira crecía en su interior. «No, mamá», dijo con firmeza. «No tienes derecho a saber todo lo que pasa en mi vida, sobre todo después de lo que has hecho». «¿Qué he hecho?», dijo Martha indignada. «Solo quería lo mejor para ti». «No, mamá», intentó hablar William con calma pero con firmeza.
Querías lo mejor para ti. Me manipulaste, me hiciste sentir culpable por querer mi propia vida. Y por eso casi pierdo lo más preciado que tengo, mi mujer. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Martha habló, y se oían lágrimas en su voz. William, no era mi intención, solo tenía miedo de estar sola. William sintió que su rabia era sustituida por el cansancio. Lo sé, mamá, pero tienes que entender que no puedo ser responsable de tu felicidad. Tengo mi propia vida, mi propia familia, y si no puedes aceptarlo, entonces vamos a tener que replantearnos nuestra relación. Marta sollozó. ¿Tú estás renunciando a mí? No, mamá, dijo William suavemente. No estoy renunciando a ti, solo estoy poniendo límites. Te quiero, pero también quiero a Cindy, y necesito encontrar un equilibrio entre esos dos amores. Después de la conversación con su madre, William se sintió emocionalmente agotado, pero al mismo tiempo más ligero. Por primera vez en su vida se enfrentaba abiertamente a las manipulaciones de Marta, y era liberador. Cogió el teléfono y envió un mensaje a Cindy. Acabo de hablar con mamá. He puesto límites. Fue duro, pero lo hice, por nosotros. Cindy leyó el mensaje, sintiendo que la esperanza y la duda se debatían en su corazón. Sabía lo difícil que había sido para William enfrentarse a su madre. El hecho de que lo hubiera hecho lo decía todo. Estoy orgullosa de ti, le respondió. Es un paso importante. William sintió que el corazón le latía más deprisa. Era la primera vez en una semana que Cindy decía algo positivo sobre sus acciones. ¿Quizá no estaba todo perdido? Cindy, escribió, sé que metí la pata hasta el fondo. Sé que traicioné tu confianza, pero quiero hacerlo bien. Estoy dispuesto a trabajar en mí mismo, en nuestra relación. ¿Me darás una oportunidad? Cindy se quedó mirando el mensaje largo rato. Una parte de ella quería decir que sí inmediatamente. La otra parte aún tenía miedo, aún dudaba. William, escribió finalmente, no puedo prometerte que las cosas vuelvan a ser como antes. Han pasado demasiadas cosas, pero estoy dispuesta a intentarlo. Veámonos y hablemos. Acordaron verse en un pequeño café que habían frecuentado al principio de su relación. Cuando Cindy entró, William ya la estaba esperando. Parecía cansado, pero en sus ojos ardía la determinación. «Hola», le dijo mientras se levantaba para recibirla. «Hola», respondió Cindy, sentándose frente a él. Durante varios minutos guardaron un silencio incómodo, sin saber por dónde empezar. Finalmente, William habló. «Cindy, yo siento mucho todo lo ocurrido. Sé que las palabras no significan nada después de todo lo que he hecho, pero quiero que sepas que te quiero, y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para ganarme tu perdón y tu confianza». Cindy miró a su marido detenidamente. «William, yo también te quiero, pero el amor no basta. Necesitamos confianza, respeto, honestidad, y todo eso ha sido destruido». William asintió. «Lo sé, y estoy dispuesto a trabajar en ello. Me he apuntado a terapia individual para resolver mis problemas con mi madre, y sigo esperando que podamos ir juntos a terapia de pareja». Cindy sintió que la esperanza se agitaba en su corazón. «Eso está bien, William. Me alegro de que estés dispuesto a trabajar en ti mismo. ¿Lo estás?», William preguntó con cautela. «¿Estás dispuesta a trabajar en nuestra relación?». Cindy respiró hondo. No lo sé, William. Una parte de mí quiere hacerlo, pero la otra parte todavía tiene miedo de que me vuelvan a hacer daño». William cruzó la mesa y tomó suavemente su mano entre las suyas. «Lo comprendo, y no te estoy pidiendo que olvides todo de inmediato y perdones. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar, que podemos superar esto juntos». Cindy miró sus manos unidas.
cuántas veces a lo largo de los años de matrimonio esas manos le habían dado consuelo, apoyo, amor. ¿Podría renunciar a todo eso por miedo? De acuerdo, dijo finalmente. Vamos a intentarlo, pero despacio, paso a paso. William sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Gracias, Cindy. No te defraudaré, te lo prometo. Pasaron unas horas más en el café hablando de todo lo que había pasado. William habló de la conversación con su madre y de sus planes para la terapia. Cindy compartió sus miedos y dudas. Cuando por fin salieron del café, ya era de noche. Se quedaron en la acera sin saber cómo despedirse. ¿Vienes a casa?, preguntó William con cautela. Cindy negó con la cabeza. Todavía no. Necesito un poco más de tiempo. Pero, ¿podríamos volver a vernos dentro de un par de días? William asintió, sintiéndose decepcionado y esperanzado al mismo tiempo. Claro, te estaré esperando. Se despidieron con un incómodo abrazo, y Cindy sintió que el corazón se le estrujaba ante el olor familiar de William. Una parte de ella quería quedarse en ese abrazo para siempre, pero otra parte de ella sabía que necesitaban tiempo y espacio para curarse. Mientras se separaban en distintas direcciones, ambos sintieron una mezcla de esperanza e incertidumbre. Tenían un largo y difícil camino por delante. No solo tenían que volver a confiar el uno en el otro, sino que tenían que aprender a establecer límites sanos con Marta, encontrar un equilibrio entre la familia y la carrera y volver a conocerse. Pero en ese momento, cuando se miraron antes de doblar la esquina, había esperanza en sus ojos. Esperanza de que su amor fuera lo bastante fuerte para superar todos los obstáculos, de que podrían construir juntos un futuro nuevo y más fuerte. El futuro era incierto. Quizá pudieran reconstruir su relación y hacerla aún más fuerte, o tal vez se dieran cuenta de que se habían estropeado demasiadas cosas y que era mejor que cada uno siguiera su camino. Pero una cosa estaba clara: ambos estaban dispuestos a intentarlo. Y en esa voluntad, en esa determinación de luchar por su amor, estaba la verdadera fuerza de su relación.